¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a una emisión más de este programa. Gracias de verdad por acompañarnos. Estoy muy agradecido de contar aquí con su presencia. Soy su servidor Jaime Velázquez y hoy tenemos un programa muy especial. Se celebró hace poco, hace unos días, los 100 años del aniversario del natalicio de Karol Wojtyła, o mejor conocido como San Juan Pablo II. Y quise hacer un programa dedicado a él desde una perspectiva muy personal, porque fue una persona que verdaderamente marcó un cambio en mi vida. Les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo a través de la página de Facebook Soldados de Dios, y también estamos transmitiendo en la página de Facebook de Valora Radio. Estamos aquí listos para recibir todos y cada uno de sus mensajes y sus comentarios. La personalidad de San Juan Pablo II es enorme. Por eso en algunas ocasiones se le denomina como Juan Pablo Magno. Un personaje muy controversial, obviamente. Fue uno de los pontificados más largos de la historia. Pero también es un personaje que verdaderamente generó un cambio en el mundo tal cual lo conocemos. Hablar de San Juan Pablo II es una tarea titánica, porque es una persona que deberíamos analizarlo durante años para lograr comprenderlo, conocerlo y sobre todo darnos una verdadera idea de lo que ha sido su acción, no solo a favor de la iglesia o a favor del mundo, sino también al hombre mismo. Es decir, a través de sus enseñanzas podemos encontrar en cada uno de nosotros nuestro verdadero valor divino, así como lo escuchamos. Fue una persona que fue muy sensible a la naturaleza humana. Se decía que era un papa filósofo, pero también era un papa muy enérgico, muy fuerte, muy firme en sus convicciones, del cual verdaderamente vale la pena aprender muchísimo de él. Hay muchísimas cosas dentro de su vida que son un verdadero ejemplo de vida cristiana, que nos permiten el día de hoy poder comprender la iglesia que está entrando al siglo XXI, porque mucho de lo que la iglesia es el día de hoy es gracias a la acción de San Juan Pablo II. Hablar de él pues es hacer un pequeño recorrido muy sencillo, obviamente, de su vida. Él nace el 18 de mayo de 1920 en una ciudad de Polonia llamada Wadowice, cerca de Cracovia, en el seno de una familia muy religiosa, una familia católica muy religiosa. Su madre muere cuando él era muy joven, muy niño. Su padre era militar, participó incluso en algunos combates, y era profundamente católico, pero también muere joven. Y el Karol de aquella época se refugia con un tío que también tenía una profunda convicción cristiana, y él mismo lo dice, es a través de este tío en donde él encuentra el verdadero valor de la oración. Su hermano muere en 1932 a causa de una enfermedad llamada escarlatina. Y básicamente él vive la tragedia familiar a lo largo de su infancia, y eso lo va a formar, le va a dar un carácter fuerte, un carácter enérgico, pero sobre todo la calidad humana necesaria para saber dar una caricia o para saber dar una reprimenda. Es una persona muy interesante. Siendo joven, él no tenía un definido qué quería hacer. Tenía tres opciones, básicamente. Él quería estudiar filología, quería también ser actor, pero ya sentía los llamados de la vocación cristiana, es decir, ya quería ser sacerdote también, sentía ese llamado, aún no sabía definir cuál iba a ser su camino. Sin embargo, en su juventud surge la Segunda Guerra Mundial, que como todos sabemos, fue un 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invade Polonia. Por lo tanto, toda la vida de Karol Wojtyła queda zancada en este momento. Él no puede establecer planes a largo plazo. Y para evitar deportaciones o ser movido como fuerza de trabajo por parte de los alemanes, empieza a trabajar en una fábrica de cantera y una fábrica de sosa. Es ahí donde él empieza a involucrarse un poco más con lo que son los jóvenes, porque muchos jóvenes de su edad se involucran en este proceso de trabajo para evitar deportaciones, pero también inicia con un gran proceso de conversión interna. Pero también algo que caracteriza mucho su pontificado es reconocer el valor salvífico, el valor redentor del trabajo. Son palabras
que a lo mejor suenan un poco confusas, pero si analizamos más adelante la vida de San Juan Pablo II nos daremos cuenta que él veía en el trabajo humano una forma de dignificarse a sí mismo, porque él reconocía en el trabajo no solo un castigo divino, sino la forma en la cual se da cumplimiento a un acto penitente del ser humano que tiene una naturaleza caída. Él reconoce entonces en el trabajo un valor cristiano enorme, un valor cristiano dignificante del ser humano. Y él, por eso, traza a lo largo de su pontificado una serie de documentos, una serie de enseñanzas, de catequesis orientadas a la dignidad del trabajo, pero también a la dignidad de la empresa como un núcleo humano de esfuerzos mutuos. Por eso él también hablaba mucho de dignificar el trabajo a través de la dignificación de las mismas empresas. Y no estoy hablando de que él era capitalista, no. Hablo de cómo el ser humano, en esa capacidad que tiene para organizarse y perseguir fines comunes, encuentra la forma también de encontrar la santidad en comunidad. El trabajo dignifica y él veía eso de una manera muy especial. Cuando él es nombrado obispo, le toca participar en las últimas sesiones del Concilio Vaticano II. Él participa en la elaboración del documento Gaudium et Spes y en 1967 es nombrado cardenal. Para 1978 él participa en el cónclave donde se elige a Juan Pablo I. Apenas acababa de regresar a Polonia nuevamente cuando le llega la noticia de que Juan Pablo II muere de manera repentina apenas a los 30 días de iniciado su pontificado. Por lo tanto, él tiene que regresar a Roma a un cónclave nuevamente. Hay una anécdota donde dicen que su asistente le decía, pues nos vemos pronto, esperemos que regrese pronto, y él le decía, ya veremos. Muchos han visto este episodio como una forma en la que él sentía, por decirlo de alguna manera, que tal vez no regresaría. El 16 de octubre de 1978, él se convierte en el Papa número 263. Fue una sorpresa para el mundo, incluso para los mismos polacos. Obviamente Polonia estaba unida a lo que era el bloque soviético, y este tipo de noticias pues, no circulaban en estas regiones, pero cuando es elegido San Juan Pablo II como Papa, 1978, en medio de la Guerra Fría, la gente salía a las calles y no daba crédito. Oye, tenemos un Papa polaco. Fue un evento increíble. Recordemos que hacía casi 500 años en las que no había habido un Papa que no fuera italiano. Es decir, San Juan Pablo II rompe una gran cantidad de esquemas. Estuvo desde el 16 de octubre de 1978 hasta el 2 de abril del 2005 como Papa, cuando fallece a la edad de 84 años, en medio de una multitudinaria oración del Santo Rosario ahí en la Plaza de San Pedro. Una imagen abrumadora. En lo personal yo la viví con un sentimiento especial ese evento, obviamente yo a través de la televisión, pero fue un evento verdaderamente abrumador que en lo personal significó un cambio trascendental en mi vida. Yo siempre he sido católico, fui bautizado muy pequeño, obviamente, hice mi primera comunión, etc. Tuve una formación católica en escuelas católicas, pero no había abrazado la fe con verdadera convicción, vaya. Pero es cuando vi los funerales de su santidad San Juan Pablo II, cuando algo se movió, por decirlo así, en mí. Es decir, me di cuenta del amor que pueden expresar las personas. Y no estoy hablando solo de religiosos o de religiosas, es decir, no estaba la Plaza de San Pedro lleno de sacerdotes o de monjitas, ¿no? Estaba lleno de una gran cantidad de personas de todas las edades llorando, sintiendo esta gran pérdida que había sido la muerte de San Juan Pablo II. Y fue cuando me di cuenta de que su presencia en el mundo verdaderamente había influido en todos y cada uno de los aspectos. Fue cuando comprendí entonces que ese amor que se puede mostrar por alguien solo se puede lograr en una vivencia de la fe, una verdadera vivencia de la fe. Comprendí el valor de la iglesia, ese verdadero valor en el que puedes conglomerar a todo el mundo, en un signo que se llama primado pretrino. Es decir, es el Papa el signo visible de la unidad de la iglesia. Y ver esa imagen de los funerales es cuando me di cuenta
de la necesidad interna que yo tenía de verdaderamente unirme a la iglesia, ser parte de ella, vivir con ella. Fue la primera vez en la que yo pude decir, soy católico y debo comportarme como tal. Estas decisiones yo las tomé en mayo del año 2005 y lo recuerdo perfectamente porque fue cuando dije, si soy católico, tengo que ser un verdadero católico. Empecé a estudiar la vida de Juan Pablo II. Me sorprendió la llegada de un papa alemán, Benedicto XVI, gran teólogo, con unas ideas increíblemente claras. Y cuando empiezo yo a darme cuenta de todo este universo que se llamaba Iglesia, me di cuenta de su maravilla. Por eso yo le estoy de una manera muy especial agradecido a San Juan Pablo II. Obviamente que de niño yo me emocioné porque estando en una escuela católica anunciaban el Papa viene a México. ¡Wow! ¿Sí? No tenía idea de quién era el Papa, pero las noticias fueron tan grandes, fueron tantas, tan abrumadoras, que aún de niño pude seguir, en lo limitado que se podía en aquel tiempo, pude seguir la visita de su santidad San Juan Pablo II. Y hay algo, que lo diré al final del programa, que me cimbró mucho y lo recuerdo con mucho cariño. Como le decía, San Juan Pablo II dignificaba de una manera muy importante el trabajo. Y lo digo porque su primer viaje apostólico fue a México. Bueno, llegó a República Dominicana primero y después se pasó a México. Y en 1979, imaginen este contexto donde los derechos humanos, la dignificación del trabajo, eran temas realmente que estaban empezando a aflorar en el mundo. En 1979, en México, en una mina, ante trabajadores, San Juan Pablo II dijo estas palabras, las voy a leer. Dice así: no olvido los años difíciles de la Guerra Mundial, durante la cual yo mismo viví la experiencia de un trabajo físico como el vuestro. Sé perfectamente cuán necesario es que el trabajo no sea fuente de alienación o de frustración, sino que se corresponda con la dignidad superior del hombre. Él creía en el trabajo, porque una es la forma en la que los seres humanos no solo obtienen ese sustento, sino que es la forma en la cual los hombres se adhieren de una manera voluntaria, personal, libre a la divina providencia. Él lo entendía así, ¿sí? Es ese granito de mostaza que pone el ser humano en su esfuerzo diario para recibir el gran favor de Dios, de la misericordia y de la providencia. Ya como sacerdote, San Juan Pablo II, estamos hablando de 1946 en adelante, obviamente en Polonia, donde estudió el seminario de forma clandestina. Él se integra a la vida sacerdotal en un país prácticamente destrozado por la guerra, donde las autoridades civiles, las oportunidades de trabajo, las oportunidades de vida, pues estaban coartadas de muchas maneras. Él era muy sensible a esto. Él mismo era muy joven todavía. Él tenía 26 años cuando fue ordenado sacerdote. Por lo tanto, él aún siendo joven se involucra de una manera muy especial con los jóvenes. Y se puede decir que el gran objetivo de San Juan Pablo II siempre fueron los jóvenes. Si tú logras cimentar la fe en un joven, podrá vivir una vida plena, una vida santa, una vida llena de amor, de esperanza, pero sobre todo de fe, en donde los jóvenes verdaderamente eran la gran fuerza de la iglesia. Él sabía eso, y por eso él se abocó muchísimo a los jóvenes. Incluso él funda las Jornadas Mundiales de la Juventud, donde se congregan una gran cantidad de jóvenes católicos de todo el mundo. Él las fundó. Él fue el que dio un impulso a los jóvenes, siempre estuvo muy cercano a ellos. Él sabía perfectamente que la vocación de los jóvenes era importantísima para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. No podíamos dejar que la iglesia se convirtiera en una comunidad de viejos, sino que los jóvenes, los niños debían participar de la vida de la iglesia. Él lo comprendía perfectamente. Y él dio un mensaje a los jóvenes, tanto en Polonia como en Centroamérica, cuando principalmente vino, que daban un ánimo exorbitado. Recordemos que en estos tiempos, en los 70s, en los 80s, y sobre todo en países del ala comunista, la fe estaba completamente coartada. Centroamérica, Sudamérica, incluso México también hay que decirlo, vivían una fuerte influencia del socialismo, de todas estas ideas comunistas. Por lo tanto, la fe se veía atacada fuertemente. Por la historia de México, también podemos reconocer los graves efectos de la masonería
a lo largo de casi 200 años que tenemos ya de acción masónica en nuestro país, donde se atacó sistemáticamente a la fe. Inclusive México tuvo que ir a la guerra religiosa, a la guerra cristera, donde los católicos dijeron ya basta. San Juan Pablo II, entonces, sabía perfectamente que los jóvenes teníamos que darle un gran impulso. Y él dijo esto en la Jornada Mundial de la Juventud en Roma en el año 2000, les dejó un mensaje que debe pasar a la posteridad. Dice así: ¿es difícil creer? Sí, es difícil, no se los puedo negar. Es difícil, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Es el gran mensaje de la esperanza a los jóvenes. Estamos viviendo en un mundo que te dice que la fe no sirve, que te dice que la fe no vale nada, que no tiene caso que viva las virtudes. No. Él les dijo, no, con Dios todo lo puedes lograr, no tengas miedo. ¿Sí? Es difícil, sí, es difícil, no es fácil, pero con Dios lo puedes lograr. No pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Este es un gran mensaje para los jóvenes. Desafortunadamente, por la misma personalidad de San Juan Pablo II, él tenía amigos, pero también una gran cantidad de enemigos. Y un evento trágico sucede el 13 de mayo de 1981. San Juan Pablo II, dando su recorrido por la plaza de San Pedro para saludar a los fieles que se habían congregado en ese día, es gravemente herido. Se dice que unos disparos por un turco llamado Mehmet Ali Akka. Recibe disparos en el vaso, en el abdomen y en la mano. Sobrevive a este ataque, es llevado al hospital y tarda mucho en recuperarse. Obviamente que este ataque provoca un parteaguas en la vida de San Juan Pablo, porque él se encuentra verdaderamente cercano a la muerte. Él ve en este evento algo profético. Obviamente que las heridas le van a pasar factura a lo largo de los años. San Juan Pablo II fue diametralmente opuesto a todas las ideologías del mundo, a las corrientes que destruían la personalidad humana, la dignidad humana, y eso le provocó tantos enemigos que muchos intentaron matarlos. No fue el único atentado contra su santidad, hubo varios, pero este fue el más grave. Tiempo después, el Papa visita a esta persona que intentó matarlo, al turco Mehmet Ali Akka. Lo visita en la cárcel y le ofrece el perdón. Y también, como esto había sucedido en los aniversarios de la Virgen de Lourdes, de la aparición de la Virgen de Fátima, la Virgen de Fátima, San Juan Pablo II dice que sobrevivió milagrosamente gracias a la acción de María Santísima. Por lo tanto, él va con la bala que le había atravesado el abdomen, va y la deposita en la corona de la Virgen de Fátima. Y ahí está la bala actualmente depositada en la corona, como parte de los ornamentos de la corona. Tiempo después, ya que se recupera San Juan Pablo II, revela incluso el tercer secreto de Fátima, al ver este tercer secreto como una acción profética cumplida en este atentado contra él. Y retoma su papado con mayor fuerza. Quiere hacer realidad, quiere hacer palpable en el mundo entero la visión que tuvo el Concilio Vaticano II. Entonces retoma con gran fuerza estas acciones para dar cumplimiento a lo que se había establecido en este Concilio Vaticano II. Modifica el derecho canónico, modifica el catecismo, realiza una labor titánica en acciones ecuménicas y de diálogo interreligioso. Es decir, él verdaderamente quería que el mundo conociera a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica se abriera al mundo, pero para acogerlos. Esta fue una de las grandes decisiones de San Juan Pablo II, acercar a todo el mundo a la Iglesia, darla a conocer. Así como San Juan XXIII quería que la Iglesia se abriera al mundo, es con Juan Pablo II donde se cumple esto. Verdaderamente lleva la Iglesia a todo el mundo. Realizó 104 viajes fuera de Italia, nada más fuera de Italia. Visitó 129 países y realizó otros cientos y tantos de viajes internamente dentro de la misma Italia. Es decir, fue el verdadero Papa viajero. Y así lo conocemos como el Papa viajero. Pero no solo fue un viaje turístico, por decirlo así, no, fueron verdaderos viajes de evangelización, dar a conocer al mundo, a la Iglesia y la Iglesia al mundo. Tengo que crear esta relación que Dios me ha mandado a hacer. Vayan a todas las naciones a evangelizar. Y eso fue lo que él quiso hacer.
Recorrió miles y miles de kilómetros llevando la palabra de Dios a todo el mundo, literalmente a todo el mundo. Publicó 14 encíclicas, todas muy interesantes, hermosas, fuertes también, que vale la pena estudiarlas poco a poco, una a una. Habló del trabajo, habló de la sexualidad humana, habló de la indignidad de la persona, habló de la realidad de los sacramentos, de la necesidad de la iglesia, habló de una gran cantidad de temas. Afrontó una gran cantidad de retos durante su pontificado. Vivió inmerso en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, grandes eventos de guerra como lo fueron Corea, Vietnam, Afganistán, las invasiones a Irak. Todo este proceso bélico, toda esta guerra armamentista fueron los que marcaron las acciones de San Juan Pablo II, que fue un verdadero luchador por la paz. Por eso recorría el mundo, para llevar ese mensaje de esperanza, de paz, de amor, llevar el evangelio a aquellos que nunca han escuchado de Cristo. Y verdaderamente movía multitudes, tanto católicos como no católicos. Porque como lo dijo en alguna ocasión un líder soviético, Mikhail Gorbachev, San Juan Pablo II era verdaderamente, ¿cómo se puede decir?, la autoridad moral más importante del mundo. Así lo definió este señor, Mikhail Gorbachev, que era, como les digo, el primer ministro de la Unión Soviética en aquel tiempo, ¿no? De la extinta URSS. Reconocían en San Juan Pablo II esa autoridad moral y la llevó por todo el mundo esa autoridad, para proclamar el mensaje de Dios, buscar la paz y también dar un signo de esperanza a todo el mundo. Con Dios todo se puede lograr, así como lo hizo con los jóvenes en Roma. Fue un papa que reconoció también la historia de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? San Juan Pablo II tuvo una sensibilidad muy especial por la historia de la iglesia. Quería que todo el mundo tuviera en la iglesia un ejemplo real de vida. Por eso es que durante su pontificado se caracterizó por una extensa beatificación y canonización de santos católicos. Beatificó a 1,340 personas y canonizó a 483 santos, más que en toda la historia de la iglesia. San Juan Pablo II quería que tú, que yo, que cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier contexto social, en cualquier profesión, en cualquier ambiente en el que te encuentres, pudieras encontrar un ejemplo de vida en alguno de los santos de la Iglesia Católica. Ese era su gran reconocimiento a la historia de la Iglesia. Es decir, voy a rescatar a todas esas personas que nos dejaron un ejemplo de vida, que vivieron heroicamente las virtudes, para que tú y yo podamos el día de hoy vernos reflejados en esas personas y poder decir, sí se puede. Sí puedo ser santo, sí puedo lograr la santidad, sí puedo ser verdaderamente una persona capaz de llevar el mensaje de Dios al mundo. Así como lo hizo fulano o sutana, yo también puedo. Si ellos pudieron con la fuerza de Dios, yo también. San Juan Pablo II nos dio toda una enciclopedia de santos para que nosotros pudiéramos vernos reflejados en ellos, tomar su ejemplo de vida y vivirla. Vivir heroicamente nuestra fe en un mundo que te dice que la fe no sirve para nada. En un mundo que te dice que no existe Dios y en un mundo que te dice que no importa la moral. Que tú no vales nada, solo vales por lo que tienes. Él nos dio los ejemplos de vida que necesitamos para poder reflejarnos a nosotros mismos en la vida de otras personas y poder vivir la santidad dignamente. Su pontificado estuvo lleno de logros, son muchísimos, ¿sí? Voy a mencionar solo algunos de los principales, obviamente, y que son los más significativos. San Juan Pablo II vivía verdaderamente este mensaje de llevar la nueva evangelización a todo el mundo. Como ya les dije, realizó cientos de viajes a cientos y tantos de países, casi a todo el mundo prácticamente. No hubo casi ningún país que no haya pisado San Juan Pablo II durante su pontificado. Él hablaba de renovar nuestra fidelidad, a la persona de Jesucristo, a la persona de Jesús de Nazaret. No nos mostró a Jesús como un ser, como alguien ajeno a nosotros, como un ejemplo de vida inalcanzable. No, nos mostró verdaderamente a Jesús como alguien a quien verdaderamente puedo seguir, a quien verdaderamente puedo reconocer en la historia, a quien verdaderamente puedo amar con todas mis fuerzas. Y sobre todo, que pudiéramos ver a Jesucristo en cualquier persona, especialmente los más desamparados, aquellos que sufren y que han sido desfavorecidos por la vida.
La nueva evangelización buscaba encontrar a Jesucristo en el hermano. Estaba preocupado también su santidad por una descristianización de Europa. Y no hablo de las invasiones ideológicas del Islam que están sucediendo en grandes países de Europa, están enfrentando este problema actualmente, sino hablo de la desacralización de la vida dentro de Europa. No, si nosotros analizamos la historia de Europa de los últimos 2000 años, o por lo menos de los últimos 1700 años hasta el siglo XVIII, veremos que es una Europa cristiana. Y toda la conformación de esta estructura europea, todo lo que Europa es hoy en día, se lo debe a todo este periodo de cristianización que tuvo. Desafortunadamente, viene el liberalismo, viene la Revolución Francesa y todas estas ideologías que vienen y destruyen estos esquemas preestablecidos, llega la masonería, llega el socialismo, y lo que buscan es erradicar la fe. Él se veía preocupado, él sabía perfectamente que el mundo necesitaba una Europa cristiana, y por eso es que enfrentó los más grandes retos de su evangelización en Europa, porque él necesitaba que Europa retomara su propia identidad, y solo así podría ser verdaderamente una potencia que pueda marcar un cambio en el mundo, pero un cambio en valores, un cambio en moral, un cambio en una verdadera identidad humana. Desafortunadamente, como lo podemos ver, Europa aún sigue perdiendo esta identidad cristiana. Cada día es menos cristiana. Europa cada día es menos Europa. Otro de los grandes objetivos de San Juan Pablo II fue romper con esta división que existía en el mundo cristiano. Hay que ser muy honestos en esto. Durante 400 años, casi 500 años, después de la Reforma Protestante con el luteranismo, el anglicanismo y calvinismo, Europa se vio fracturada en su propia identidad. Y él sabía perfectamente que si queremos recuperar Europa, una Europa cristiana nuevamente, teníamos que recuperar el sentido de ecumenismo. ¿Qué significa esto? Volver a unir a la iglesia como debió estar siempre. No significa aceptar el luteranismo, significa conocer el luteranismo, el anglicanismo o el calvinismo, reconocer los problemas que enfrentan, reconocer las diferencias doctrinales e ideológicas que presentaban para poderlos atraer a la verdad. No significa nosotros amoldarnos a ellos, significa que ellos encuentren nuevamente lo que significa la verdadera fe y la verdadera identidad de cristiano, para llamarlos nuevamente a la comunión, y tuvo grandes éxitos, ¿sí? Éxitos que cosechó su santidad Benedicto XVI. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de los anglicanos han regresado a la comunión con la Iglesia Católica, una gran cantidad de luteranos han regresado a la Iglesia Católica, calvinistas, una gran cantidad de confesiones cristianas están regresando a la Iglesia, están retomando sus ojos a la Iglesia Católica y se están dando cuenta que ahí está siempre la plenitud de la verdad. Estas acciones que realizó San Juan Pablo II de acercamiento a todas estas facciones cristianas es importante, no para transformarnos a nosotros mismos, pero sí para transformar nuestro mensaje y hacer un nuevo llamado a la comunión. Hey, aquí estamos, aquí está la verdadera iglesia de Dios. Regresen a casa. Porque sin la unidad no somos un verdadero cristianismo. Y esto es lo que verdaderamente propugna el ecumenismo. Y San Juan Pablo II fue muy eficiente en la labor. Iba ante ellos y les decía, hey, regresen. Aquí está la verdadera fe, aquí está la verdadera iglesia. Te abro la puerta. ¿Qué necesitas? Para regresar a la comunión, para regresar a la verdad. Eso es el ecumenismo. Ese es el ecumenismo bien entendido. También lo hizo con las confesiones no cristianas. Es decir, San Juan Pablo también buscó mucho el encuentro con las religiones no cristianas. ¿Por qué? Porque el mandato de Cristo es muy sencillo: vayan a todas las naciones. San Juan Pablo tenía que ir a todas las naciones, pero no se refería solo a las naciones con una división política determinada, sino a todas las confesiones de fe que existen a lo largo del mundo. Por eso es que atrajo en su persona, ese poder tenía, a musulmanes, judíos, hindús, de las religiones orientales como es el confucianismo o el taoísmo, es decir, los congrega para darnos cuenta, punto número 1, todos somos hijos de Dios en un sentido natural, y segundo, aquí está la Iglesia Católica abierta para el diálogo con ustedes si quieren conocernos y quieren integrarse a ella.
La Iglesia Católica no se cerró al ser humano, se abrió al ser humano. Era uno de los objetivos del Concilio Vaticano II. Vamos a abrirnos al mundo, no para modificarnos hacia el mundo, sino para que el mundo nos conozca y se maraville de la grandeza de la verdad, de la fe. Y ese mensaje lo lleva San Juan Pablo II con otras confesiones, no solo con las cristianas, sino también con las no cristianas, para que recuerden que existe algo llamado Iglesia Católica, fundada por Jesús de Nazaret, a la cual todos en su mensaje reconocen como el mensaje valedero. Eso fue el gran impulso que dio San Juan Pablo II al ecumenismo y al diálogo interreligioso. Él necesitaba llevar a la Iglesia a todos los confines del mundo, a todas las religiones, a todas las personas. También era una persona muy, muy preocupada por el compromiso ético y social. ¿Qué quiero decir con esto? Buscaba fuertemente el reconocimiento de la dignidad de la persona y de los derechos humanos. Estos temas están muy de moda hoy en día, pero fue él realmente el que puso las bases para iniciar todo este diálogo. San Juan Pablo II reflexionó muchísimo sobre lo que significa el ser humano, como una verdadera imagen de Dios, obviamente. Y entonces comprendió que el ser humano es un verdadero reflejo de la dignidad de Dios. Y por lo mismo, el ser humano era una persona digna, la cual debería respetarse bajo cualquier circunstancia. Y él vio en las grandes injusticias mundiales que se estaba dañando la dignidad humana. Por eso él buscó un compromiso mundial con la ética tanto de las personas como de las sociedades y de las comunidades. Por eso es que fue un gran promotor de la diversidad cultural de los pueblos. ¿Qué significa esto? El cristianismo no va a destruir tu cultura, la va a dignificar, ¿sí? Muchas personas hablan de sincretismo. No, la iglesia no se sincretiza. Lo que hace es cristianizar lo que no es cristiano. Así de sencillo. Por eso todas las expresiones culturales que existen a lo largo del mundo pueden darse, tienen cabida dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de un correcto sentido de amor a Dios y de amor al hombre, cualquier cultura es aceptada. Cualquier cultura puede expresar lo que es el amor, lo que es la dignidad humana y expresar sus propias cosmovisiones dentro de una visión cristiana en el mundo. Él sabía perfectamente que el ser humano tenía una cultura, algo que lo definía y que no era algo nada más de él, sino que venía de muchos años atrás. Esas culturas, él las adopta y dice, estas culturas tienen que cristianizarse, sin desaparecer, sin perder su identidad, pero sí orientarse al culto y a la adoración de Dios. Por eso es que él reconocía la cultura como parte esencial de la vivencia del ser humano, no solo del pasado, sino algo esencial para poder afrontar el futuro. Otro de sus grandes retos fue dar un impulso a la justicia social y sobre todo a la moral personal. Son dos aspectos fundamentales del ser humano. Es decir, yo puedo tener una moral y yo estoy obligado también a vivir una moral. Es ahí donde entra mi fe, es ahí donde entran los mandamientos, ¿no? Y es el ser humano cuando encuentra esa capacidad que tiene de poder seguir dignamente los mandamientos de la ley de Dios y verdaderamente ser santo en su persona, también requería de una justicia social. Lo que hoy llamamos en la construcción del reino de Dios desde este mundo. San Juan Pablo II sabía perfectamente cómo los regímenes políticos y sociales de muchas partes del mundo no consideraban la moral como parte esencial de sus fundamentos y de sus fines buscados. Eran esquemas gubernamentales que no buscaban la dignidad del ser humano, sino solo su uso. Por lo tanto, él hablaba de justicia social, dignificar los sistemas políticos y sociales de todo el mundo para que las personas pudieran encontrar en su sociedad, en su colonia, en su calle, pudieran encontrar los medios necesarios para que su moral personal cristiana tuviera todos los elementos necesarios para salir a flote, crecer y fortalecerse. No estaba hablando de destruir esquemas políticos, hablaba de dignificarlos a través del reconocimiento de la dignidad humana y del reconocimiento de la moral humana. Y obviamente esto conducía de manera directa hacia la cristianización de la sociedad y por lógica buscar una verdadera justicia social. San Juan Pablo II fue un luchador por el bien común de las sociedades en todo el mundo. Asimismo, siguiendo esta línea, él se opuso
de manera frontal contra el marxismo comunista y se opuso con la misma fuerza contra el capitalismo liberal. Es decir, tú no puedes acusar a San Juan Pablo II ni de socialista ni de capitalista. No puedes, no existen los elementos para hacerlo. Porque él golpeó tan duro al comunismo como al capitalismo, ese capitalismo agresivo, liberal, que no consideraba la dignidad del ser humano y solo buscaba su enriquecimiento. San Juan Pablo II fue muy crítico con las ambas potencias, por los dos lados, les tiró a los dos. Así que no puedes decir que él era capitalista o era socialista. Es un absurdo total. Él era verdaderamente cristiano y buscaba la justicia social desde un esquema cristiano. Reconociendo también esta gran dignidad del ser humano y que lo veía como una verdadera persona, el sentido esencial de persona, cuerpo y alma. San Juan Pablo II se oponía de manera frontal y directa y de una manera muy clara en contra del aborto, de la anticoncepción, de la fecundación artificial. Es decir, San Juan Pablo II fue un recio defensor de la vida humana en todas sus etapas, en todos sus conceptos, porque él sabía perfectamente que era el amor humano el capaz de dar vida con la acción de Dios. Y él defendía con capa y espada esto, el valor fundamental del amor humano bien entendido dentro de los lineamientos del matrimonio cristiano. Buscaba de manera directa que el mundo reconociera en los más débiles la verdadera dignidad y la imagen de Dios en ellos. Fue un gran defensor de la vida humana a lo largo de todo su pontificado. Por lo mismo, habló también en contra de algo que él denominó la cultura de la muerte. Ya tuvimos incluso un programa sobre esto de la cultura de la muerte, donde hablamos de lo que significa para el ser humano hoy la muerte y la facilidad que le es procurarla hacia otra persona sin consecuencias. Es terrible lo que está pasando en el mundo con esta cultura de la muerte, aborto, eutanasia principalmente. Y él fue un acusador directo de toda esta cultura de la muerte que era fruto del materialismo occidental consumista, ¿sí? Y también del utilitarismo socialista que veía al ser humano como una simple pieza de su industria, de su poder industrial, ¿sí? Él condenaba fuertemente el relativismo, eso querer relativizar el valor humano, convertirlo en algo modificable según las conveniencias, y condenaba fuertemente que el ser humano no fuera solidario con sus hermanos. Para él eran cosas inconcebibles dentro de cualquier concepción cristiana. El ser humano tiene una gran dignidad en todas y cada una de las etapas de su vida. Y él buscaba de una manera directa condenar todo lo que fuera la cultura de la muerte, la cultura que desecha al ser humano cuando es inútil o cuando no es deseado. Fue un gran luchador de la paz. Se opuso constantemente y de forma mediática contra grandes conflictos a lo largo de la historia. Siendo, obviamente, religioso, siendo cardenal, se opuso a grandes guerras, pero ya como papa presentó fuerte oposición a los conflictos ideológicos que existían en aquel tiempo, la Guerra Fría entre el comunismo y el capitalismo. Condenó de manera directa lo que fue la carrera armamentista. Pero a los que no sepan qué es esto, estas dos grandes potencias, por decirlo así, Estados Unidos por un lado y todos sus aliados, la Unión Soviética con todos sus aliados, buscaban un crecimiento armamentista para ver quién dominaba al otro. ¿Sí? Eso involucró todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Inclusive hasta la exploración espacial había competencia a ver quién ganaba más terreno y más rápido. Fue algo terrible lo que estaba sucediendo en el mundo. Y parte de eso era la carrera armamentista. Grandes regiones del mundo se llenaron de misiles con bombas atómicas y cosas de esas, ¿sí? Para poder frenar los avances del otro. Era un cierto balance de fuerzas que siempre se desbalanceaba. Y cuando se desbalanceaba, arrancaba nuevamente la carrera armamentista. El mundo se llenó de armas para volarlo en 1000 pedazos. Él se oponía enérgicamente contra esto. Asimismo, con los conflictos en el año 2003, con la invasión a Irak, con Kuwait, todo este relajo que se dio, todo lo que le conocemos como la Guerra del Golfo, él se opuso de manera tajante a estas intervenciones armamentistas en estas regiones, que ni siquiera eran cristianas, pero no importa.
Él reconocía la paz como el camino del diálogo para lograr los objetivos más esenciales del ser humano, y que la guerra jamás sería una respuesta viable a ningún conflicto. Esto es en el aspecto humano o en el aspecto social, político, de una hegemonía en un mundo que era increíblemente cambiante, un mundo que se estaba abriendo a las comunicaciones, estaba empezando a aparecer el internet, empezando a aparecer todo lo que era la era digital, el avance de las computadoras, las comunicaciones, etcétera. Es decir, a él le tocó toda una revolución en el mundo y tuvo que afrontarlo, todos estos cambios, de una manera tajante, pero él también lo supo aprovechar. Es decir, San Juan Pablo II no solo vio el gran avance en las ciencias y en las artes y todo esto como algo malo en lo que tenía que condenarse, pero también aprovechó todas las cosas buenas que esto ofrecía. Él podía comunicarse con todo el mundo, él podía hablar con todo el mundo, empezó a tener una entrega total al mundo a través de la tecnología. Él inicia todo este proceso de llevar a la iglesia al mundo, incluyendo el mundo digital. Si nosotros podemos entrar hoy en día a una página del Vaticano, buscar grandes páginas de noticias, encontrar documentos pontificios, encontrar todo este universo que representa la iglesia en sus aspectos fundamentales de información, es gracias a San Juan Pablo II, que él toma todo esto y dice: la iglesia se tiene que reformar, tiene que aprovechar todos y cada uno de los avances científicos y tecnológicos que el mundo ofrece, pero aprovecharlos para el bien, para llevar el mensaje de Dios al mundo. Y por eso son maravillosas las jornadas mundiales de la juventud, por ejemplo, porque él supo hacer un llamado a los jóvenes, que eran los que usaban esas tecnologías, los que estaban descubriendo todas estas tecnologías. ¿Y qué se encuentran? Se encuentran con un papa que los conoce, que los entiende y que los llama a la comunión, a una fiesta alegre, claro que sí, pero una fiesta alegre en el culto y en la adoración a Dios. Él pudo, de una manera muy especial, aprovechar los avances de la tecnología para dar a conocer al mundo a la iglesia, como parte de la nueva evangelización. En lo doctrinal, obviamente la parte interna de la iglesia fue terrible. Y lo digo con esta manera porque no permitió desviación alguna de la verdadera doctrina. Fue un papa firme en la doctrina, muy firme. Por eso es que condenó, por ejemplo, doctrinas completamente ajenas a la verdadera fe, como fue la teología de la liberación aquí en México, pero también se opuso de una manera tajante a esas alas conservadoras del catolicismo, como lo fue el lefebrismo. Él se opuso de manera directa y condenó ambas. Es decir, de la doctrina no se me sale nadie. Esta es la sana doctrina y si tú te me sales, estás condenado. Firmeza. Condenó la parte socialista, teología de la liberación, condenó la parte ultraconservadora a los lefebristas, a Lefebvre. Por eso los excomulgó tanto a Lefebvre como a todos los obispos que él quiso ordenar de una manera desobediente y fuera de los lineamientos de la iglesia. A los socialistas y a los desobedientes los sacó de la iglesia. No hay cabida en la iglesia católica para el error, para la confusión, para la herejía, para la desobediencia. Aquí no. Fue un papa firme. Pero también fue un papa que supo, y aquí va una cosa muy importante, supo reconocer las enseñanzas de grandes teólogos que durante muchos tiempos estuvieron suspendidos. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo estaba cambiando y la iglesia necesitaba cambiar, no en su doctrina. Tenía que cambiar en la forma en la que presenta esta doctrina, en la forma en la que vive esta doctrina y esta verdad, para que las personas pudieran encontrarse identificadas con la fe. Eso es muy lógico. No hablamos de cambiar el sentido de la fe, sino el lenguaje con el cual se le comunica a las personas. Muchos teólogos durante todo el siglo XX reconocieron esto y expresaron su discurso teológico a las nuevas comunidades que estaban surgiendo en este siglo XX tan cambiante, tan tecnológico y tan social, pero fueron en un momento dado suspendidos, ¿sí? Como sospechosos de algo indebido. San Juan Pablo II no dijo, no, hay que reconocer que estas personas estaban reconociendo un mundo cambiante y que nuestra fe, sin cambiarla, tenía que modificar su forma de presentarse. Esto no significa cambiar la doctrina, cambiar la forma simplemente en la cual tú presentas la fe, presentas a Jesucristo, vaya, lo presentas a las nuevas generaciones, para que las nuevas generaciones se vean identificadas con Él.
Eso es lo que San Juan 23 vio. La iglesia ya no puede comunicarse al mundo de la manera en que está viviendo actualmente. Tiene que abrirse. Tiene que expresarse en las formas en las que se expresa el mundo. Reconocer el mundo como tal no significa aceptarlo, pero sí reconocerlo para poder entrar a la nueva evangelización con un lenguaje fresco, sino con un mensaje renovado, un lenguaje renovado, perdón, que fuera entendible al mundo. Porque nos guste o no, el mundo cambia. Eso no lo podemos evitar. Y nosotros tenemos que cambiar aquellas cosas que sí podemos cambiar. No vamos a cambiar la fe, no vamos a cambiar la doctrina, no vamos a cambiar los sacramentos, pero sí la forma en la que logramos acercar a las personas a la vivencia de Dios y a la vivencia de la fe. Juan 23 también ya llevaba todo un avance en estos movimientos de decirle al mundo: hey, aquí está la iglesia y la iglesia es nueva para ti. Chesterton también lo reconocía. Esta iglesia es nueva todos los días, porque aunque el mundo cambie, siempre me da un mensaje novedoso. Eso era lo importante de la iglesia, saber dar ese mensaje novedoso de Jesucristo a todo el mundo que estaba cambiando. Y por eso restituyó a una serie de teólogos muy avanzados a su época, como lo fueron Hans Urs von Balthasar, a Henry de Lubac, a Yves Congar o Walter Casper. Es decir, varios teólogos de la iglesia que hay que estudiarlos para reconocerlo en ellos el valor de su teología, poco a poco. A mí me sorprendió en los años 80, cuando San Juan Pablo visitó, por ejemplo, Nicaragua. Y ahí, al llegar al aeropuerto, en la comitiva que estaba de políticos nicaragüenses recibiéndolo, estaba un sacerdote que había abandonado el ministerio sacerdotal para irse de político. Le pegó una tremenda regañada. Si ustedes tienen manera de verlo, búsquenlo. San Juan Pablo II tenía también esta fuerza. A los buenos los reconozco, pero a los malos los regaño. Y le pegó una tremenda regañada al sacerdote por no estar cumpliendo con su ministerio sacerdotal y estar metido en el juego de la política. Así era San Juan Pablo II, capaz de levantar a aquel que se había caído, pero era también capaz de tumbar a aquel que se quería cruzar las trancas de la fe. Él siempre se mostró desfavorable de aceptar la comunión de los divorciados, de aquellos que están casados por la iglesia, se divorcian y se vuelven a casar por el civil por otro lado. Él estuvo fuertemente opuesto a que estas personas pudieran comulgar. ¿Por qué? Porque él reconocía el verdadero valor de lo que significa el matrimonio cristiano. Y ese es uno de los principales puntos de su pontificado. Hablar del ser humano y del valor esponsal que tiene el cuerpo. Fue un político terrible para el mundo, porque a todo el mundo lo puso en su lugar. Cuando el socialismo estaba en su apogeo, por decirlo así, lograron crear incluso una división en Alemania, no sé si recuerden. Y el muro de Berlín, era el signo de esta división que existía en el mundo entre dos grandes bloques, el comunista y el capitalista. San Juan Pablo II se puede decir que él fue el que tumbó este muro. Sus acciones en contra del comunismo fueron cimbrando poco a poco este muro hasta que cayó en 1989. Él tenía la valentía para destruir por completo todo un régimen que había destruido la dignidad humana, no había reconocido el valor del ser humano. Pero lo que más nos gusta de San Juan Pablo II definitivamente es su lado humano. Fue un papa cercano a la gente, pero entendía a la gente. Era un verdadero papa de la justicia social, un papa de la paz, un papa del encuentro con él. Verdaderamente te podías acercar a él y saludarlo y recibir una caricia, una palabra de aliento. Y algo que más nos sorprende es todo lo que significa, por ejemplo, para nosotros, lo que es la teología del cuerpo. Algo fabuloso, pero que realmente no es una teología del cuerpo, sino es una teología del ser humano. Porque él reconocía perfectamente en el ser humano ese verdadero reflejo de la imagen de Dios. Reconocía en el ser humano la persona que es digna ante los ojos de Dios. Sabía perfectamente que el ser humano debía luchar con mucha entrega contra este mundo para lograr la santidad. Sabía que era un reto enorme y terrible para todos y cada uno de nosotros afrontar un mundo tan adverso a nuestra fe cristiana. Reconocía las amenazas que el ser humano enfrentaba día con día en sus trabajos, en sus sociedades, en sus mismos matrimonios, en los medios de comunicación. Él sabía perfectamente que había un grave peligro en los medios de comunicación por causa de esta cultura de la muerte. Comprendía verdaderamente lo que significaba el valor del amor humano.
Por eso él hizo toda una antología antropológica. Se puede decir que San Juan Pablo II estaba enamorado del ser humano porque veía en él al hombre y veía en el hombre al mismo Jesucristo de Nazaret. Hablar de San Juan Pablo II es una tarea titánica, enorme. Sabemos perfectamente que él es enorme y requeriríamos mucho tiempo para analizarlo. Pero antes de irme, quiero plantearles 3 frases de San Juan Pablo II que en lo personal las llevo conmigo siempre. Y la primera es: no tengan miedo. No tengan miedo de seguir a Jesucristo. La segunda frase que siempre me llamó la atención de él, que me gustó mucho también, fue una que dio en la Basílica de Guadalupe: México siempre fiel. Y aquí hago un llamado a todos los mexicanos: recordemos que nuestra identidad es cristiana, guadalupana y mestiza. El mexicano tiene que salir adelante y afrontar los retos que la comunidad hoy en día nos presentan. Retos terribles como es el aborto, como es la eutanasia, como es el mismo socialismo que se quiere implementar en nuestro país. No hay que permitirlo. México debe ser, como lo dijo San Juan Pablo II, siempre fiel a la verdad, siempre fiel a Dios, siempre fiel a la dignidad humana. Y la tercera frase, que es maravillosa también, no la voy a decir yo, me la mandó por video una gran amiga mía, Teresita, y les paso el video para que ustedes escuchen en sus propias palabras lo que significa esta tercera frase, que es maravillosa. Los dejo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tere y me hicieron una pregunta que me gustó mucho. ¿Qué era lo que más me gustaba de San Juan Pablo II? Y hace poquito recordé una frase que me gusta mucho de él, que es la de: el amor siempre vence. Porque en la actualidad, con tantos males que hay en nuestra sociedad, en nuestras familias y en nuestro corazón, es una frase que me trae mucha esperanza, porque a veces el amor parece que no es lo suficientemente fuerte para vencer todos los obstáculos, y él nos recuerda con toda certeza y con toda seguridad que el amor siempre vence. Así es, así como lo dijo ella. El amor siempre vence. Y es el verdadero mensaje de esperanza que podemos tener todos y cada uno de nosotros, que nos da San Juan Pablo II. Espero que este programa les haya gustado. Es una pequeña alabanza, un pequeño tributo que le puedo yo dar a su santidad San Juan Pablo II, San Juan Pablo Magno. Espero que les haya gustado y les agradezco que hayan estado aquí conmigo. Me despido, soy su servidor Jaime Velázquez. Nos vemos pronto, les pido sus oraciones, les prometo que cuenten con las mías. Gracias y hasta luego.